Buenas tardes, un cordial saludo esta vez desde el Museo de Trajes de la Universidad de América. Agradecemos la deferencia de cedernos este espacio para continuar con esta serie de conversatorios que la Fundación Museos está desarrollando alrededor del tema de seguridad en colecciones en museos bogotanos específicamente. Soy Oscar Gaona, director del Museo Data, y tengo el honor de estar acompañado hoy. Primero darle las gracias al Museo de Trajes por recibirnos. Estoy acompañado a mi derecha por Samir Huiza, del área educativa de los museos Colonial y Santa Clara, de Catalina Plazas, directora del Museo de Trajes de la Universidad de América, y del mayor Hermes Paul Hernández Herrera, director del Museo de las Fuerzas Militares La Candelaria, que antes se conocía como el Museo Militar en Bogotá. Pero bueno, a ustedes gracias por su tiempo, el espacio, y empecemos entonces haciendo una pequeña presentación de lo que es cada uno de sus espacios museales para ir entrando en materia y en confianza. No sé quién de ustedes quiera empezar con el micrófono a presentar su museo. Está acá. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Yo soy la directora del Museo de Trajes de la Universidad de América. Muchísimas gracias a la Fundación Museos y a Museo Data por abrir este espacio. El Museo de Trajes fue creado hace 50 años, en 1975, por Edith Jiménez de Muñoz, quien fue la primera antropóloga del país, mujer antropóloga del país, bajo unos ideales absolutamente de reconocer y de admirar, en el cual viajó por todo el territorio colombiano recolectando la primera colección del traje de uso cotidiano. Esa colección fue de 57 trajes y posteriormente el museo fue ampliando su colección a trajes de comunidades indígenas, trajes de comunidades afro, hasta este año que cumplimos los 50 años de creación del Museo de Trajes, siendo un museo universitario que reconoce y revive la identidad cultural a través del vestuario. Es el único museo de trajes del país y eso es importante mencionarlo y reconocerlo. Ya 50. 50 años que llevamos de trayectoria. Muchísimas también gracias a mis colegas que somos ya vecinos y que este también sea una alianza para fortalecer proyectos compromisos. Maravilloso. ¿Quién sigue? Saludo, mayor. Bueno, buena tarde. Muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí en este momento. Soy el director del Museo de las Fuerzas Militares La Candelaria, museo que se fundó el 6 de agosto de 1982. Inicialmente inició como el Museo de Armas. Un señor teniente coronel viajó por todas las unidades militares del país recolectando piezas, pidiendo donaciones para iniciar a crear el museo. Posteriormente ya concebido como el Museo Militar, donde ya en estos momentos, en una casa que es de construcción entre 1911 y 1913, donde inició como una sede de la Facultad de la Universidad Nacional, pasó a una fábrica de cera, velas. Ya para la parte militar inició como la sede de la compañía Ayacucho, la primera policía militar en Bogotá. Y ya en 1982, como les decía, inició como el Museo Militar. Cuenta con 11 salas en este momento. Tenemos una sala de cada una de nuestras 3 fuerzas militares: Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial Colombiana. Tenemos sala de capacidades de ejército, como es las comunicaciones militares, Gaula Militar, que estamos próximos a inaugurarla, desminado humanitario, la sala de la participación de Colombia en la guerra de Corea. Eso es nuestra segunda planta. Y en la primera planta tenemos la sala de armas, la sala de exposiciones temporales, que la estamos rotando trimestralmente, nuestra biblioteca y nuestra sala de la memoria y la dignidad. Contamos con 2 patios: el patio interno de artillería y el patio externo, que tiene parte de artillería, pero también tiene algunas representaciones de los 3 medios de transporte que utilizamos las fuerzas militares: terrestre, fluvial y aéreo. Eso es de nuestro museo. Bien, gracias. Samir. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo hago parte del área educativa del Museo Colonial de Santa Clara. Pues si empiezo a hablar de los dos, tal vez me demore un poquito más, pero voy a iniciarles con el Museo Colonial porque es el vecino acá del Museo de Trajes. Básicamente es museo desde 1942. De historia les puedo contar cualquier cosa. De su espacio ha sido de todo, básicamente. Fue la primera sede de la Universidad Javeriana,
fue prisión, fue la primera sede de la Biblioteca Nacional, la segunda sede del Museo Nacional, fue también el lugar donde legisló el Congreso de la República durante un buen tiempo. Allá se sonó por primera vez el himno nacional de la República de Colombia. También se firmó la Constitución que rigió a Colombia durante casi más de 100 años, que fue la de 1886. Y bueno, lo último que le pasó fue que se volvió un cerrando. Entonces, una muy buena noticia, por supuesto. Ese museo nace pues básicamente para refugiar todo el patrimonio que tenían diferentes personas de la élite santafereña alrededor de las colecciones coloniales, y también para poder salvaguardar todos esos edificios que se iban destruyendo a medida que había una modernización de lo que es la ciudad de Bogotá, especialmente con el convento de los dominicos y con el convento de Montepuchán. Entonces, buena parte de sus colecciones reposan en lo que es el Museo Colonial, junto con esa colección que tenían las personas de las élites santafereñas. Y pues el Museo Santa Clara fue un antiguo convento de clausura que funcionó hasta 1863, si no me falla la memoria, y después va a tener diferentes usos. Lo va a utilizar precisamente el ejército, luego una parte va a ser demolida y lo único que queda pues va a ser el templo. Y así en términos generales, donde nosotros pues tenemos justamente esa buena parte de nuestras colecciones es en el Museo Colonial, y el Museo Santa Clara, es así como cuña, ahorita se está prestando precisamente para exposiciones temporales de arte contemporáneo. Y la última que vamos a tener es acerca de Débora Arango en el Museo Santa Clara. Se llama La huida del convento, para que estén a asistir. Gracias por la invitación. Sí, yo quisiera agregar una cosita que me parece fantástico aquí, porque es que no es casualidad que estemos hablando de museos y de patrimonio en la Casa de los Derechos, perdón que no lo había dicho, que esta es la Casa de los Derechos y Deberes del Ciudadano. Aquí se imprimieron los derechos y deberes del ciudadano, están pasando por las pisadas de Antonio Nariño y de todo lo que tú estabas diciendo, de que lo que significa estar en este barrio. Y hay una cosa muy bella que yo también les estaba comentando antes de iniciar esta grabación, y es que con la palabra ciudadano se crea la palabra patrimonio. Entonces es muy bonito estar en este espacio que es patrimonial, hablando de patrimonio, cuando se crean esos deberes y derechos del ciudadano. Sí, es maravilloso contexto. En ese, ampliando el contexto y teniendo en cuenta un poco la idea de este conversatorio, que es hablar de seguridad en colecciones, concretamente, bueno, un punto importante son colecciones textiles, que son uno de los puntos en común de estos museos, no el único punto en común en estas colecciones. Y recordando un poco lo que la Fundación Museos trae de referente, el incendio que sucedió en 2018 en el Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro, que se quema en gran medida por falta de prevención o de conservación preventiva, o de tener los extintores que no funcionaban, los hidrantes no les haría agua. Y hace unos 2 o 3 años también tenemos un incendio aquí en un museo en la Candelaria, también temas que se están volviendo una constante. Lo que pasa este año con el Museo del Louvre en París, que son otro tipo de situaciones, pero tienen que ver con seguridad de colecciones. Entonces también es empezar a mirar en esta conversación cómo están, por un lado, compuestas sus colecciones y cómo está el tema de seguridad en términos tradicionales de vigilancia de seguridad de sus colecciones. ¿Cómo están? ¿Cómo las ven? ¿Tienen algún tipo de vigilancia? ¿Tienen alarmas? ¿Tienen algo de seguridad física en sus edificios, en sus colecciones? ¿O está el tema? Porque en los conversatorios que se han venido desarrollando hay todo tipo de situaciones. Desde colecciones donde simplemente tenemos un espacio de 3x4, ese es el museo y ahí están nuestras colecciones y no hay presupuesto para nada. Hay otros donde venimos, por ejemplo, hemos pasado por el Museo de la Policía, vamos a ver cómo está el Museo de las Fuerzas Militares, donde uno se imagina situaciones, pero una cosa es lo que uno se imagina y otra cosa es la realidad, ¿no? De pronto están mejor de lo que uno se imagina. ¿Por control? ¿Qué nos cuenta, Mario? Bueno, tema de seguridad física. Contamos con nuestra seguridad del apoyo del Batallón Guardia Presencial en la parte externa. La parte interna, tenemos un contrato con una empresa de vigilancia privada y nuestros soldados profesionales
que hacen dos funciones, o bueno, tres funciones: mantenimiento, tema de recorridos guiados y la seguridad interna de las salas. Nuestras salas cuentan un 30%, contamos ya con sensores de movimiento y con un monitor central para que nos active, que nos alerte, y obviamente la seguridad en cada una de las vitrinas. O sea, no estamos a un 100%, pero obviamente seguimos trabajando para incrementarlo. Pues no es un secreto para todos, el tema presupuestal está un poco complejo y pues nosotros dependemos de nuestro comando general, que obviamente las cosas militares son para operaciones, de mantener el orden territorial, y al afectarse ellos también pues nos afectamos nosotros como museo. O sea, la partida de pronto baja. Estamos permanentemente elaborando proyectos que nos permitan abarcar varios campos, no solamente seguridad como tal o el tema de mantenimiento, sino otros campos, pero pues realmente estamos sujetos a lo que anualmente nos asignen una partida presupuestal. Pero en conclusión, hemos venido avanzando y ya tenemos proyectos aprobados para el próximo año para seguir avanzando un poco más. Bueno, pero tienen buenos niveles de seguridad en términos generales. Sí, señor, tíos, vamos mejorando y pues la intención es cada día aumentar o incrementar el porcentaje. Ok. Catalina, ¿cómo está el Museo de Trajes? Bueno, aunque a mí me gustaría también escuchar a Samir porque ustedes dos me inspiran mucho. Entonces yo digo, "Ay, me falta hablar sobre esto, esto y esto y esto. Samir, dale tú y yo después también me inspiro. Pues sobre la seguridad del museo, si no estoy mal, no soy la persona encargada en este caso de la seguridad del museo, pues el museo cuenta con un equipo de seguridad, precisamente son alrededor de 6 o 7 guardas. Cada uno de ellos tiene una serie de capacitaciones, porque esto es otro elemento tal vez a favor del Museo Colonial, es que tiene su equipo de conservadoras. Son 2 personas precisamente dedicadas justamente al mantenimiento y la prevención de la conservación preventiva que tengamos. Lo que pasa es que la conservación preventiva pues no solamente la aplican las conservadoras, sino también el mismo equipo de vigilancia, por ejemplo, mencionando, no suele ocurrir mucho, y es que a veces suele caerse con partículas, digo yo, mire el techo y que se caiga como la pinturita acá, pues se suele caer por el paso del tiempo y son ellos quienes avisan o que se torce el cuadro, bueno, lo que pueda suceder. Y ellas también capacitan justamente al equipo de mantenimiento ya del Museo de Servicios Generales. Adicional, una parte del equipo de museografía tiene su deber de pasar todos los días a revisar las salas de los museos, hacer una limpieza básica precisamente del espacio. Se cuenta con deshumidificadores, aunque entiendo yo, por lo que me han comentado las chicas, que no siempre se tiene la totalidad, y pues bueno, eso está atado también en los procesos administrativos que tiene el Ministerio de Cultura, que complejizan mucho más adquirir equipos de última tecnología, digámoslo así, para la prevención de cualquier mal que aparezca allá en el museo. Pues también se cuenta precisamente con extintores, bueno, no estoy seguro, hay otra serie de equipos, no, lo que les digo no estoy muy seguro, pero todos estos hacen parte pues de todas esas herramientas que tenemos en el museo para la prevención. Podemos decir que en este caso el Museo Colonial y Santa Clara pues son unos sortudos. Tal vez hace falta un poco más de equipo humano, precisamente porque al ser 2 museos esto llega a ser una tarea un poco más amplia. Lo digo especialmente por el caso del Museo Santa Clara, que pues encaramarse a casi 6-7 metros pues llega a ser mucho más complejo. Entonces bueno, eso por un lado no es así. Y sí, en términos de seguridad, eso sería lo que podría comentarles. En el Museo Santa Clara también contamos con equipo de seguridad. Y sí, no sé qué más podría. Sí, hay unos mínimos que se cumplen. Pues claro, gracias Mayor y Samir por estas palabras, porque precisamente una de las particularidades que tiene el Museo de Trajes es que es material orgánico. Comenzamos entonces por ahí. Y eso es pues súper fácil para que se prenda cualquier cosa. Unos ejemplos de material orgánico, por ejemplo, para quienes ve. Cestería, Cestería. todo el material textil es orgánico. Ok. Sí, que esto hace que la madera es orgánica, entonces esto hace que sean materiales que sean muy susceptibles y que hay que controlar esos riesgos y esas vulnerabilidades, ¿no? Pero hay una cosa bien interesante
que de alguna manera es lamentable que tenga que pasar estos hechos, como lo que pasó en Brasil o lo del Louvre, para hacer una llamada de alerta y una atención a todos los que tenemos resguardando entidades museales, como, ojo, cómo están sus niveles a nivel de riesgo, de detección, de protección, de vandalismo, para evaluar precisamente todas esas condiciones, ¿no? Entonces, sí me parece como, es triste, pero es una voz de alerta que nos están dando a todos los museos. No solamente eso, sino, por ejemplo, lo que pasa con activismos o que pueden dañar o generar daños a nuestras colecciones. Una cosa bien importante que tengo que mencionarles, y es que al ser un museo universitario, lo que prima acá es también las acreditaciones y las certificaciones por parte de la universidad. Y eso es una ventaja muy grande como museo universitario, porque nosotros estamos certificados con la 4501, que es de seguridad industrial, la norma de seguridad industrial. Eso implica tener al día todos los extintores. Por eso es que ustedes ven por todas las salas salida de emergencia, señalética, donde se hace capacitaciones, donde hay un equipo de brigadistas, y eso nos obliga a estar al día con gestión de calidad. Además de eso, la unidad de patrimonio, que es el museo, es parte de esa unidad de patrimonio de la Universidad de América, está certificada con ISO 9001. Entonces, no es solamente certificación a nivel de seguridad, sino también es certificación a nivel de calidad. Y eso nos implica a nosotros tener unos procedimientos bastante claros, unos procesos bastante establecidos y aprehendidos con H intermedia en todo el personal del museo. También con los guardas, con las personas de aseo, como tú muy bien lo dices, ellos son las personas que son los ojos de conservación Todos los días. de manera permanente, que están dando los anuncios, que nos están avisando para poder llegar a tener ese mantenimiento en las condiciones óptimas y necesarias, y yo creo que mínimas básicas de conservación, que es lo que se requiere en términos generales y de colecciones vulnerables y frágiles. Hay otra cosa que me parece importante aclarar y mencionar, que términos de seguridad no es solamente las cámaras, no es solamente los guardas, no es solamente los temas de conservación preventiva, sino, por ejemplo, todos los ejercicios de montaje, desmontaje, los riesgos de caída. Por ejemplo, tú que estabas hablando de 6 metros de altura, cómo hacer precisamente para que la obra que yo la tengo allá arriba realmente se sostenga a 2 puntos y no se venga al piso y no se vayan a generar esos problemas de pólizas, o correr pólizas y de seguros, que precisamente pues eso implica. Entonces, los temas de seguridad van mucho más allá, en lo que trasciende precisamente todos los procesos y los procedimientos que tiene la entidad. Tu museo, empecemos, si vamos con el Museo de Trajes, tienen, para ir aclarando, tienen objetos, piezas, colecciones, edificios declarados patrimonio. El edificio es declarado patrimonio, más que está en centro histórico, o sea, de por sí está declarado patrimonio. Dentro de la colección tenemos unas piezas que son anteriores a 1930, y por norma ya sabemos que la ley dice que todo lo que es anterior a 1930 de entrada ya es patrimonio cultural, y estamos en boca de hacer la declaratoria de la primera colección que les comentaba de Jiménez de Muñoz. Esa es en cuanto a la colección. El resto, si bien no tienen declaratoria, ¿sí?, tiene todo el potencial para poder llegar a tener esa declaratoria. ¿Y qué tan fácil es para ustedes asegurar colecciones en esas condiciones? ¿Sí cómo les va con las aseguradoras? Es la política de la universidad, porque pues lo que les decía, que la ventaja es que este es un museo, no es un museo universitario. La carpa universitaria. Tiene precisamente, eso es lo bueno, que nosotros tres estamos de alguna manera con esta campaña, con esta sombrilla que nos abriga y que nos cobija, y tenemos precisamente eso también, ese otro punto en común, porque pues ustedes tienen el Ministerio de Cultura, ustedes tienen el Ministerio de Defensa, que son estas sombrillas que hacen que nos cobijan precisamente para la protección y salvaguardia. Y precisamente todo el tema de las cámaras de seguridad, las pólizas, todo lo pues están abarcando de estas sombrillas que... ¿Y en colecciones textiles qué tan fácil es asegurar? No, eso es, y además menos en colecciones textiles, porque pues, por ejemplo, hablándolo y muy abiertamente con nuestros colegas, pues decíamos,
¿Cuál tiene más riesgo de que vayan a tomarse un vandalismo? ¿El Museo de Trajes o el Museo Colonial? Qué pena, Sammy. Sí, pero si vamos a ver ese tipo de cosas, ¿cuál es el que Vulnerable. más vulnerable hacia a lo que llamamos títulos valores, ¿no? Entonces, ¿qué es el título valor y qué es la representatividad y dónde está la identidad? O sea, si vienen, pues, hasta dónde vienen a hacer el daño a un traje, hasta dónde vienen a hacer el daño a una obra colonial, o incluso a unas piezas militares y lo que representa una pieza militar, ¿no? Entonces, esa también es otra ventaja que a su vez se convierte en una desventaja, porque entonces piensa que como es material textil, entonces es de segundo y no importa versus un cuadro, versus una escultura, versus un arma, ¿no? Mientras que eso tiene, lo que digo, es una arma de doble filo, Sí. pero que finalmente lo que buscamos, especialmente los conservadores restauradores que estamos enfocados en material textil, es reivindicar y dar dignidad y hacer valer que todo ese material textil te está representando y te está identificando. Bien. Mayor, ¿usted cómo le va con el tema de todos son vecinos acá para que vayan a ver esta grabación? Son museos vecinos, están en el centro histórico, todos declarados porque el centro histórico está declarado patrimonio. El museo militar, el de las fuerzas militares también está declarado. Pero aparte de eso, ¿tiene algún objeto, colección u objetos que también estén declarados patrimonio? ¿Se tiene conocimiento que haya dentro de su colección? No, señor. No. No tenemos. ¿Y cómo está? ¿Ustedes tienen colección textil? Sí, señor. Uniformes, me imagino. Sí, señor. Bastantes uniformes. Tenemos Señor. Antiguos. Sí, claro. Tenemos desde los prehistóricos Ok. hasta los actuales. De las fuerzas militares. Sí. Por ejemplo, ahí para resaltar de sala de fuerza aeroespacial tenemos un overol en cuero de chivo, original. Wow. En esa época era la tecnología no flamable para el momento y fue utilizado por un coronel que hizo el primer vuelo directo desde New York hasta Madrid, Cundinamarca, que es donde queda el comando de mantenimiento, en aviones que no tenían carlinga o decir la cabina, la cubierta de la cabina. Tenemos el traje que perteneció a la soldado que participó en el conflicto colombo-peruano, que es nariñense, Clara Narváez. Ella tenemos el uniforme y ese está en la sala de ejército. Vaya. Y también tenemos del almirante Piedrahíta, si no estoy mal, en la sala de la Armada Nacional, también de 1912 aproximadamente. Tenemos un cinturón original de Santander. Ese en este momento lo tenemos en la reserva. Piezas así de textiles como de resaltar. Tienen elementos que quizás no están declarados, pero tienen el potencial para ser declarados. Sí, señor. Y bueno, ¿están cubiertos por una póliza general o ese tipo de colecciones no están tan cubiertas? ¿Qué conocimiento tiene? Todo lo que tenemos en el museo, desde las instalaciones hasta el último elemento, está cubierto en la póliza de Comando General. O sea, nosotros individual no tenemos, pero todo lo que nosotros tenemos pertenece a la póliza de Comando General. Ok. Samir, ahorita continúo con una siguiente, pero Samir, ¿cómo está el tema en el museo o sus museos? Pues sobre las pólizas, gracias, pues, menos mal tenemos en este caso la cobija del Ministerio de Cultura, todo está asegurado, o sea, no tenemos como ese miedo de que a eso nos llegue a perder algo y que nadie responda. Eso es una suerte que tenemos. De hecho, me llegó a la mente en el caso que tenemos ahora en el Museo Colonial, y es que está en restauración precisamente una parte de un edificio. Es decir, aparecen recursos precisamente para mantener estos espacios. Con el caso de todo lo relacionado con lo textil, pues el museo no es que tenga una gran malla de estos elementos, sin embargo, de hecho, se realizó un catálogo alrededor de todo lo textil. Y tal vez lo que más destaca son las casullas. En este caso yo quisiera recoger algo que decía Catalina, y es cómo desde el museo podemos hacer que la gente se apropie de unas casullas. Si eso es religioso. Eso es más complejo. Realmente la apropiación llega a ser más que todo estética. Entonces, lo que usualmente hacemos en el museo, en este caso con los textiles, es darles una rotación. ¿Por qué? Porque
cuando están mucho tiempo, no sé, con esta clase de luces, obviamente tienen su mantenimiento y todo, pero lo ideal es poderlos rotar y también ubicarlos en en unas cabinas de vidrio para su debida protección, ¿no? Es decir, que si algún momento alguien quiere entrar, pues tiene que romper ese vidrio de alguna manera. Eso es lo principal, lo que hace el lo que hace el equipo de conservación y de museografía de la mano. En exposiciones temporales, estoy echándole cabeza. Sí, últimamente teníamos una, pero no, realmente no hemos vuelto a poner nada así textil. Tal vez me viene a la mente algo que tenemos con una exposición temporal que es del Salón de Arte Popular, porque allá hay un tejido, un vestuario de los que yo veo por acá, que cae desde el techo, es enorme, pues realmente cualquier persona puede tocarlo, pero en este caso no es algo de hace muchos años, sino que es una cosa reciente. Entonces es curioso también cómo desde el Museo Colonial, pues a estos objetos que ya tienen más de sus 300, 400 años les ponen su debida seguridad, pero estos trajes que son, digámoslo así, mucho más recientes, pues no hace falta tanta seguridad. Eso llega a ser una cosa curiosa. Por supuesto, está el guardia de seguridad llamándole la atención a la gente de no tocar, no tomar fotos con flash, etcétera. Pero no deja de ser curioso, ahora que pues, lo que mencionaban mis compañeros, cómo se le da prioridad a determinados elementos y a otros no, dependiendo en este caso de la valoración que le damos, en este caso desde el museo, pues, desde el Ministerio de las Culturas. Samir, cómo ven ustedes, cómo les está afectando para bien o para mal la legislación colombiana en ese tema alrededor del cuidado de colecciones? ¿Creen que ahí está suficiente? Porque un poco, claro, aquí hay una trampa y es que todas son instituciones, son dos instituciones del Estado y una universitaria. Y en ese sentido, les está yendo muy bien en tema de aseguramiento de colecciones. Sí, frente a otros museos que por naturaleza más privada u otro tipo de naturaleza es más difícil asegurar sus colecciones. Pero quizás se hayan encontrado con alguna situación o ustedes desde sus instituciones vean que la legislación colombiana no cubre completamente o sí cubre completamente las posibilidades. Por ejemplo, lo veíamos con un conversatorio que ya se hizo con museos de medicina, donde es muy difícil asegurar una muestra de tejido humano, o los museos de ciencias naturales, donde es muy difícil asegurar una serpiente que está exhibida, o un animal que está disecado, una planta. ¿Cómo le saca un avalúo comercial para seguir adelante esa conexión, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa parte legal desde sus posturas institucionales o realmente no les ha tocado, no los ha tocado tanto? Pues dentro de mi conocimiento no te podría decir la verdad si nos ha afectado o no, porque no he estado muy pendiente, cercano a esos procesos. O sea, ahí sí me corchas completamente. Es para a veces para bien. Y es parte es todo es salir. No, claramente hay una ausencia y especialmente con lo que tiene que ver con material etnográfico, ¿no? Entonces, como de alguna manera algo que se puede conseguir, entre comillas, ¿no? O que está vivo o que está vigente, pues no se le da como ese valor patrimonial que realmente lo amerita, cuando realmente ya son piezas que son patrimoniales, aunque sean etnográficas. Entonces, el etnográfico tiene un valor distinto a lo que pueda llegar a tener la pieza histórica o la pieza artística. Y eso también me parece súper importante porque hay museos de arte, hay museos de historia, pero museos etnográficos como este caso, sí que este es un caso completo. Aquí hay un punto importante para aclarar, perdón, un paréntesis pequeño con el Museo de Trajes, que mucha gente lo toma como un museo de moda o un museo como menos importante. No entienden que aquí hay, bueno, no entienden porque quizás ese es el reto y la oportunidad también de los museos, ¿no? Así como sucede con el Colonial, que tenía un nombre anterior que era Museo de Arte Colonial y gente se quedó con que era Arte Colonial y es otra cosa hoy en día. Más amplia, más profunda también. Y lo mismo sucede con el Museo de Trajes, ¿no? Es un museo etnográfico. Más que algo, sí, respetando la moda, por supuesto, que no sea algo superficial ni nada de esas cosas, pero es otra línea. Sí, es etnográfico y antropológico, por supuesto, porque la moda también habla de antropología y la moda también habla de género y también, o sea, también hablamos de todo este tipo de conversaciones.
pero como son cosas que de alguna manera hacen parte del presente y de la actualidad, no se le da esos valores que pueden llegar a tener, unos valores patrimoniales, históricos, que pueden tener otro tipo de colecciones. Y eso es difícil porque es cambiar de chip a la sociedad, a las comunidades, y especialmente, como lo estaba diciendo Samir, apropiarse de este patrimonio, ¿no? ¿Cómo te apropias algo que realmente lo estás, o sea, literalmente está en uso y en desuso, en actualidad y en desactualidad de manera constante y relativa? Y eso es un tema bien interesante porque es que viene la persona externa y te dice, tú lo usas totalmente, y entonces viene el experto y te dice, eso es patrimonio. Entonces, como ya se vuelve patrimonio, ya no es como si el patrimonio no fuera mío. Entonces, el patrimonio es del otro. Y después vienen los académicos y le dicen, apropiéselo. Entonces, cuando ya lo venía yo usando. Y eso es bien interesante cómo realmente activar esas valoraciones que tiene como tal el patrimonio y que realmente se usan, que realmente cambian o realmente dignifican las tradiciones de un hacer como es el saber textil, ¿no? La tradición también ancestral, el conocimiento y toda la cosmovisión que hay a través del... ¿Crees que sería igual de fácil tener asegurada tu colección si no fuera universitario en uso? No, para nada, para nada. O sea, agradezco que sea un museo universitario. Sí. Porque o si no, esto estaría literalmente en el olvido. Incluso así fuera colecciones de moda, de artistas famosos y diseñadores reconocidos colombianos, si no estuvieran parados por una universidad, yo veo muy difícil la aplicación de eso. Por ausencia de legislación. Ausencia de legislación y reconocimiento también del valor y el significado que puede tener el diseño, la moda o la parte etnográfica y antropológica alrededor del vestuario. Sí, aquí es importante aclarar que no solamente es de pronto, no solamente una ausencia de legislación en temas de que las aseguradoras no tengan un respaldo legal para asegurar, estas redundancias, las cacofonías, para asegurar colecciones, etcétera, sino también la falta de respaldo en legislación, en políticas públicas para valorar este cupo de expresiones patrimoniales o de materialidades patrimoniales diferentes, ¿no? No solamente arte, no solamente arqueología, no solamente, hay muchas otras expresiones como sucede con o materializaciones patrimoniales como los textiles, donde evidentemente una colección textil para asegurarla, lo mismo, ¿no? Ya nos han comentado en otros conversatorios cuánto vale esto, pero es que esto estamos hablando de un pedazo de canasto de 1830, ¿cuánto vale la vaina? Y entonces, ¿cuánto quiere que le pague yo si se la roba? Por asegurar. Entonces también hay una falta de legislación en ese sentido, valoración patrimonial de lo que se tiene, ¿cierto? Y hay ¿Cómo lo ves? temas que son contables, ¿no? Porque si nosotros, y especialmente tú, o bueno, en tu caso, pero si nosotros realmente colocamos los valores en términos contables, pues no podríamos pagar la póliza. O sea, sí, no, es imposible pagar las pólizas ya en términos contables. Entonces, eso también es como un arma de doble filo. ¿Y hasta dónde? Porque entonces si yo te voy a pedir en préstamo una obra a ti y que la vas a asumir en mi póliza, pues resulta que pedirte en préstamo tu obra es más que toda la póliza de toda la universidad, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta todo este tipo de temas de las pólizas, de los seguros y de los riesgos que se pueden llegar a tener precisamente cuando hay intercambio de colecciones, cuando hay préstamos de colecciones. Sí. ¿Y quién asume qué? A eso vamos a estar. Mayor, ¿usted cómo la ve? Si el museo militar, esa colección tan variada y valiosa que tiene en todos los términos, no solamente patrimoniales, sino la misma historia institucional que hay en cada uno de esos elementos que tiene en la colección. ¿Qué pasaría si no fuera del Comando General de las Fuerzas Militares o del Ministerio? ¿Usted cree que sería igual de fácil asegurar esa colección? No, obviamente no sería fácil. Realmente nosotros en este momento pues no hemos tenido un conflicto en eso porque pues como les decía, nosotros nos asegura todo Comando General. Sí, Realmente está dentro de la póliza macro. sí. Si fuésemos independientes estoy seguro que no sería tan fácil, sería muy complejo realmente. Claro, porque es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto una aseguradora le va a decir? Yo me imagino que también hay un tema de vacío legal ahí, ¿cierto? Para que una aseguradora le diga, o qué tan fácil es asegurar un arma antigua. ¿Tiene conocimiento ni idea? No, realmente desconozco. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, esas son
son armas, pero no son armas. Ya son piezas museológicas porque todas son desmilitarizadas. Ok, O sea, ninguna de ellas es funcional. buena aclaración. Sí, entonces, Pero igual es parte de una historia. exacto. ¿No? Digamos que el valor comercial no es el mismo porque no es funcional, pero pues el valor histórico sí, obviamente, patrimonial sí lo cambia totalmente. Pero pues no sabía decirle en ese caso. No, pero igual, no estamos haciendo una evaluación aquí de derecho de seguros. Pero sí es imaginarse también uno qué pasaría si yo no tuviera este respaldo que le puede suceder a muchos otros museos. En el caso, no necesariamente que alguien vaya a hacer un museo de armas, un museo privado de armas, pero sí podría decir, voy a hacer un museo privado. Las armas también corresponden a patrimonio industrial, a un desarrollo industrial, ¿verdad? Si alguien quisiera tener o quiere o está montando un museo con elementos de la industria, de producto de la industria, seguramente se va a encontrar y enfrentar a situaciones similares. ¿Cómo hago para asegurar un pedazo de rien, por ejemplo, de un tren, de una carrilera, que también puede bien venir por la misma línea industrial, respetando las diferencias, por supuesto, de uso? Pues sí, realmente pues no tengo mucha experiencia en el tema de museos. Yo llegué el 14 de febrero aquí a liderar el Museo de las Fuerzas Militares. Bueno, es válida la experiencia. He estado aprendiendo, Sí. conociendo mucho todos. Y sí me he dado cuenta que hay muchos vacíos aquí en Colombia. Hay muchos vacíos en tema de conservación, lo que usted acaba de decir, el tema de asegurar las piezas. Sí. Y digamos que esos vacíos o ese desconocimiento de los años anteriores, pues obviamente ha llevado a que algunas piezas se hayan deteriorado un poco. Y sobre todo en textiles creo que no es tan sencillo de recuperarlas. Lo digo, por ejemplo, por nuestra bandera de la Sala de la Guerra de Corea. Es una bandera original del Pabellón Nacional Colombia, con hilos en oro. Pero ella, por el tema de la luz directa, creo que la afectó muchísimo. Y no Una bandera que tiene más de ¿cuántos años? 70 años aproximadamente ya. Y realmente, pues, no va a ser fácil. Yo creo que es casi imposible recuperar el tono original de ello. Como la bandera de las Naciones Unidas, que también la tenemos ahí. Ella no tiene ya el color original. Sí, es que ahí hay otro tema, ¿no? Que independiente de que uno tenga asegurado un elemento, la póliza no le asegura a uno que el paso del tiempo siga afectando la pieza si no está bien cuidada. Esa es cierto. Sí, señor. Y pues, como le digo, el desconocimiento de todo este tiempo, claro, obviamente no descuido como tal o negligencia, sino el desconocimiento realmente pues no permitió mantener la conservación y pues tratar de tenerla en un 80-90% de su originalidad. Sí. Pues hace parte de la historia, ¿no? De los museos. La historia de las piezas hace parte de la historia de los museos. Y a veces, evidentemente, los museos se afectan por lo que sucede en la sociedad. Quizás hace unos años no había tantos cuidados preventivos y restaurativos en las piezas, y hoy en día es más, por eso hoy en día estamos más atentos a ese tipo de situaciones. Hemos hablado también, y lo han mencionado ustedes poco a poco, un tema que es muy importante y que a veces pasa desapercibido en el tema de seguridad, y es la manera como la sociedad percibe las colecciones, los objetos, cómo se apropie. Ya nos han contado otros museos que en otros conversatorios, cuando hay incendios, cuando hay ladrones, cuando hay granizadas, etcétera, que son los vecinos los que están pendientes de los museos, que son los que están pendientes de que no se les metan los ladrones. No tenemos vigilancia, pero los vecinos nos ayudan a avisar. La alarma es el perro de la esquina, del barrio, ¿sí? Cayó una granizada y son los vecinos los que vienen a ayudar porque el museo no tiene suficientes voluntarios encima de todo. Quizás los museos tienen equipos de trabajo con muchos o pocos voluntarios, pero también con unas cuantas personas contratadas. Hay muchos museos que no tienen sino voluntarios, y esos voluntarios son los que se apropian de alguna manera, hacen propio la colección, el museo, el patrimonio, y esa es también su red de apoyo y de seguridad. ¿Cómo lo ven ustedes? Quizás ahí también están parte de las oportunidades y retos que se mencionaban hace un rato. ¿Cómo hago para que una casuña sea apropiada? Quizás es una opción la estética, quizás haya otro tipo de estrategias o educativas, o no sé, habría que mirar, pero sería para otro caso de apropiación, de un conversatorio en apropiación. Pero la apropiación sí parece que es otra estrategia, otra forma de lograr
seguridad desde la comunidad que rodea el museo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo han visto ustedes con sus públicos? Quizás ustedes tienen unos públicos también muy específicos, ¿no? No solamente público general, que le atrae el tema de las colecciones militares, sino también las mismas miembros de las fuerzas militares o familias, ¿cierto? De pronto ahí hay un poder también alto, una grandísima oportunidad de que se apodere, de que haya apropiación, de que haya un interés, como decir que esto no es PPM. ¿Cómo lo ve? Pues bueno, nuestro público es variado totalmente. Sí. Al ser el ingreso libre, gratuito, pues tenemos muchos visitantes, realmente. Sí. Tema de la seguridad física, puntualmente seguridad física, pues somos afortunados, tenemos un personal permanentemente en la parte externa y con comunidad sí siento que hemos logrado fortalecer mucho nuestra cercanía, sobre todo con la comunidad de Egipto. Hemos hecho del barrio de Egipto, sí señor. Hemos hecho pues ya varias actividades este año, desde lo que llevo acá, hemos hecho varias actividades con ellos, coordinadas, conjuntas con ellos y se nota la gratitud y la retribución de ellos para con nosotros. Entonces hemos contado pues, en varias situaciones con el apoyo de ellos. Entonces digamos que de parte de militares sí, tenemos un plan de visita anual, sobre todo con Comando General y con las escuelas de formación. Una gran parte de nuestros visitantes en recorridos guiados programados son de instituciones educativas, públicas y privadas, tanto de colegios como universidades. También dictamos talleres en coordinación con diferentes entidades públicas y privadas. Eso también nos ha permitido pues como maximizar un poco más nuestros visitantes y la atracción de personas. Y también bueno, nosotros hacemos un horario extendido mensual Ok. o la noche de museos que participamos todos. Y por ejemplo, en esta última noche de museos contamos con participación de grupos musicales de una fundación que maneja la comunidad de Egipto. Ok. Entonces hemos permitido como ese acceso a ellos para que puedan darse a conocer un poco más. Y eso ha gustado para ellos. Para nosotros, pues obviamente atraemos más visitantes, más público. Y ellos se sienten más parte del museo como tal. Ya no es el museo militar como tal, cerrado sus puertas y rígidos, sino que trabajamos pues obviamente con ciertas normas, lineamientos, Sí. pues estamos más abiertos a la comunidad como tal, para que participe con El nosotros. tratamiento también le ha permitido que la gente, por ejemplo, diga, no, ya este objeto está, no necesito un vigilante, un policía, una cámara, estoy solo en la sala, tengo un objeto valioso, lo cuido, lo respeto porque ya lo estoy valorando, porque hace parte, yo hago parte aquí también del museo y entiendo que este objeto hace parte de mi historia, de la historia de mi familia, de mi sociedad. Ahí hay una apropiación. ¿Ustedes lo han visto así también? Sí, señor, que realmente sí se ha visto. Ujú. Que ese apersonamiento de la comunidad como tal, Sí. de cuidar más las piezas. Recibimos información de ellos, si ven algo extraño, algo sospechoso o están viendo algo que no deban estar haciendo algo otras personas, nos lo informan. Bien, maravilloso. Museo de Trajes, ¿cómo te ha ido con apropiación como estrategia de seguridad o cómo lo ves tú? Bueno, vuelvo e insisto en que al ser museo universitario, Sí. pues eso también tiene su ventaja y una universidad depende de tres cosas: la docencia, Ok. la investigación y la extensión. Y la extensión implica todo el trabajo con comunidad. Y comunidad, y no, cuando estoy hablando que es un museo etnográfico, no estoy hablando que única de comunidades etnográficas o comunidades indígenas, sino esto se amplía a todo lo que significa la palabra comunidad. Pero si trabajamos, por ejemplo, con comunidades indígenas, tenemos eh, especialmente, son unas comunidades que ellos literalmente se apropian del museo y para las ferias de emprendimiento, para sus actividades propias, utilizan el museo y vienen al museo más que como un espacio de colección, es un espacio de licor y un espacio de diálogo entre ellos. Eso es una cosa muy positiva, ¿no? Y que realmente entender que extensión, que lo que tiene una universidad, pues se extiende al resto de cómo conecta la universidad con la comunidad. Eso es lo que podemos decir de edición. Y hay otra cosa bien interesante, y es que sin estudiantes no hay universidad. Entonces también, Ok. claramente uno de nuestros públicos pues, más fuertes son
estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, que son precisamente a los que nosotros llegamos, entendemos. Y hay otra cosa que es fundamental sobre la apropiación, precisamente, eso es que todo el mundo se viste. Entonces todo el mundo tiene algo que ver con el Museo de Detalles. Hay algo que al final la gente se lleva y dice, venga, yo no sabía esto y que por qué significa el botón, qué significa que utilice, por ejemplo, el tipo de camisa que estás utilizando hoy en día, ¿no? O que Samir está utilizando el cuello alto. Todo eso también tiene un significado y una razón de ser que viene también de una tradición textil que vale la pena conocer. Ok, antes de que nos sigan analizando, Samir, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que tal vez los museos del Ministerio de Cultura y WhatsApp parten es de la desconfianza. Parten de la desconfianza porque, claro, tienen un guarda en cada una de las salas. Tienen cámaras, tienen de todo. Y tal vez los del Banco de la República sean más graves porque tienen esos soniditos para que la gente se aparte y se asuste. Pero ¿por qué lo digo? Porque, bueno, también esto parte de una anécdota y es que parte de nuestros públicos, pues esencialmente son de universidades acá del centro histórico y les estaba contando una vez una historia de un cuadro que es el cuadro del otoño de Gregorio Vázquez de Arce Ceballos, que es una serie de primavera, verano, otoño e invierno. Y dentro de todo lo que una vez nos contaron las conservadoras, sucede que dos de esos cuadros, esencialmente primavera y verano, se dieron de préstamo en algún momento, hace muchos años, a unos museos por allá en la costa. Claro, pero se mandaron sin prevención ni nada, eso se mandó así, no así. Y tras del hecho los devolvieron, fue en camión, pasando por toda la parte más caliente de este país. Y claro, cuando los trajeron, cuando los fueron a abrir acá a la puerta del museo, pues no, estaban todos derretidos los ojos. Claro, cuando yo le conté esta anécdota al grupo universitario, todos decían, no, pero ¿qué les pasa? O sea, había un planteamiento de unos mínimos de lo que uno debería saber hacer, en este caso en la preservación, conservación de diferentes cuadros. Que ellos no tenían ni la menor idea de sus cuadros, pero cuando uno les cuenta esta clase de historias de anécdotas que le pasan por el descuido o lo que sea, pues es como una clase de indignación que de alguna manera alimenta la apropiación también de esta clase de espacios. Entonces, desde educativo en este caso nosotros pues tratamos de confiar en la gente, por supuesto, a diferencia en este caso de los equipos de seguridad, y solemos hasta a veces que la gente se suele acercar un poquito, porque una particularidad es que muchos de esos cuadros, como tal vez un metraje suyo, están hechos con la minilla de oro, y claro, eso llama la atención con un berraco. Lo mismo que los hilos de oro de las casullas de los sacerdotes, pues eso llama mucho la atención. Y permitirle a la gente como acercarse un poco más de la cuenta, pues justamente nos da ese plus de que la gente se interactúe, de que la gente se sienta cercana a estos objetos y que los apropie realmente. Sí, eso sería como lo que me gustaría rescatar dentro de todo lo que hacemos, y pues por supuesto toda la serie de talleres que obviamente no pueden tocar los objetos, pero sí podemos recrearlos, y eso pues permite tal vez otro grado de apropiación que yo creo que es muy valioso desde lo que hacemos en los museos coloniales en Santa Clara. Gracias. Vamos a ir cerrando y empezando a pensar un poco también. Faltan muchas cosas por hacerse en temas de seguridad en las colecciones, pero falta también mucho de parte del Estado, ¿cierto? Falta mucho de parte del Ministerio, de parte del Gobierno Nacional y de parte específicamente a quien nos interesa también dejarles ese diagnóstico a la Secretaría de Cultura y a las demás entidades del distrito. ¿Qué creen? ¿Qué esperarían ustedes que se creara o que se generara desde el Estado, sea nacional o distrital, en favor de los museos y de la protección de sus colecciones? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen que hace falta? Esta es la oportunidad para decir. Ya, voy a arriesgar. Ya no. ¡Al agua! No me exceda. Bueno, yo realmente, y hoy me di cuenta que tengo una persona muy cercana que me puede asesorar y espero esté dispuesta. Bastante cercana. Es bastante cercana. Tema de conservación y restauración. Realmente yo estoy muy convencido que en nuestro museo nos falta mucho el tema de la conservación. Gracias a un estudio que Cata asesoró, lideró,
que fue el con el que yo inicié a conocer museos, que fue lo primero que leí cuando llegué al museo. Entiendo el tema y nuestra casa, hablo de nuestra casa, es el Museo Militar, maneja bastante humedad. Los deshumificadores, tenemos deshumificadores en todas las salas, y hacen su trabajo, pero siento que son insuficientes. O sea, siento que no solamente es el deshumificador y ya. Algo más hace falta, pienso, no sé, pero pues obviamente nosotros lo desconocemos. Pregúntele a la restauradora. Y la señora conservadora y restauradora. El tema de la medición de la temperatura, ¿sí? Temperatura. Hacemos un reporte mensual, trimestral. Se ha mantenido, pero pues obviamente uno lo evidencia mucho. Este año hicimos mantenimiento de las salas, sobre todo del primer piso, las que dan hacia la calle Carrera Quinta. Y el arreglo de las paredes nos duran 15, 18 días y ya empieza nuevamente a brotar la humedad. O sea, es bastante la humedad que tenemos en la casa. Y pues yo sé que eso obviamente afecta no solo los textiles, sino cualquier pieza que tengamos ahí en el museo. Claro. Las de la intemperie, digamos que pues se resisten un poco más porque pues fueron armas de artillería en su momento. Entonces son metal rígido y los vehículos, tanto aéreos, fluviales y terrestres, pues resisten un poco más a la intemperie. La conservación de nuestros trajes que tenemos en la reserva o en nuestro almacén, también necesitamos de pronto una asesoría realmente para poder iniciar a crear nuestras necesidades para que pues nuestro comando general o nuestros comandantes pues nos vayan aprobando los proyectos. Obviamente no van a ser de allá para allá, pero pues es mejor iniciar a no tener nada. Y aquí va la parte donde le digo que me voy a echar al agua. Es muy complejo el tema de nuestra fachada. Duramos todo un año para un permiso para poder pintar el museo y casi no nos sale. Desconozco el tema, pero es mucho lo que nos pidieron para casi no darnos el permiso solamente. O sea, no estábamos pidiendo los recursos como tal porque pues logramos contar con eso, pero pues fue muy complejo. Tocamos puerta en un lado, pues desconociendo también obviamente. Duraron mucho tiempo para responder y decirnos, no es aquí, van más arriba, van al ministerio a tocar la puerta, y ahí duramos mucho tiempo más. Y pues contractualmente eso es un poco complejo porque si no ejecutamos los recursos, pues, ¿qué va a pasar? Los vamos a perder, nos toca devolverlos si no los ejecutamos. Y pues lo que ya para este año hubiésemos podido hacerlo, o no pasó, pero pues casi nos pasa. Nos hubiéramos perdido y ya el otro año no íbamos a contar con ese rush. Entonces de pronto eso sí me gustaría pues saber sí, una asesoría. Una mejora de procesos, quizás, Una mejora de procesos y una asesoría realmente de la vecina. en la parte de conservación, sí. Pero no, por ejemplo, nosotros tenemos un cóndor ornamental en la fachada de la casa. Sí. Creo que todos lo tienen presente. No ha sido posible, es muy complejo el tema de la restauración porque él se ha botado unas partes de... Y contradictoriamente no es que no quieran ustedes, es que los procesos de pronto, la reglamentación y demás es la que nos está ayudando, ¿cierto? Es para ir a aclarar. Pues, Sí, claro. O sea, tuvimos la oportunidad, pero digamos el tema de los permisos fue muy complejo. Iniciaron antes de que yo llegara, o sea, a finales de enero, inicios de febrero, y era octubre y casi que no nos salían los permisos. Y pues realmente lo que les digo, la ejecución contractual pues debe ser muy estricta para evitarnos problemas futuros. Bueno, eso nos complicó un poco y obviamente los tiempos también se nos iban a cruzar realmente, pero pudimos hacer el mantenimiento, perdón, de la fachada. Sí. Se logró hacer, el museo quedó muy bonito, embelleció la parte entre la calle décima y Carrera Quinta, embelleció, se ve muy bonito realmente. Y se conservó los colores originales o los que están estipulados en este momento. Pero sí, digamos que eso sí lo necesitaría, el apoyo de Cata, de la asesoría de parte de conservación, de cómo almacenar nuestras piezas que no tenemos en exhibición. Creo que eso necesita una rotación también. Y ya la parte de los trámites, de pronto como sacar un instructivo que nos explica a todos los que somos, eso es bien de patrimonio cultural, los que somos catalogados como bien de patrimonio cultural, que hay unos procedimientos que se deben hacer y de pronto colocar los tiempos para uno poderse hacer un planeamiento inverso, saber en qué momento vamos a iniciar para poder llegar a este mes donde vamos a tener que ejecutar como tal el contrato. Eso es lo que realmente decía y pues espero no
No he hablado un poquito de más. No, 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 es lo que se necesita, de eso se trata. Sí, Si señor. hablemos de esas necesidades, de lo que se espera también que nos dé el Estado, porque de eso se trata este diagnóstico, no solamente hablar de cosas bonitas, de las necesidades. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que se debe crear, gestionar, generar? Mira, cuando no hay con quién es mayor. Entonces, la próxima semana cuadramos el convenio, porque es conectar que ha grabado, es conectar la necesidad con la oportunidad, porque yo también necesito unas cositas acá del Museo Militar. Entonces, sí, de una vez acá podemos hacer como varias alianzas y es eso lo que le hace falta también a la parte de política pública, ¿no? Entonces, porque precisamente si estamos hablando de eso, pues tenemos la ley de cine, tenemos muchas leyes, no hay ley de museos, es necesario apalancar y unirnos para sacar la ley de museos. Política pública de museos. O pues sí está la política, pero no está implementada y es necesario comenzar a implementar la política pública y que nosotros tenemos que tener injerencia en todos los circuitos donde hay política pública, ¿no? Entonces, porque no, cómo los museos se pueden llegar a meter a turismo, cómo está toda la parte de relacionamiento intersectorial que me parece absolutamente fundamental y el fondo de museos, porque hay fondos para muchísimas otras cosas, pero no hay fondos para el trabajo precisamente y el ejercicio museal en los museos. Y si eso puede salir a través de una política o a través de una ley de museos que precisamente apalanque y cree ese fondo para los museos, pues eso sería absolutamente maravilloso. Entonces no nos podemos regir a las 3 resoluciones que tiene para ello el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, sino nosotros cómo podemos estar como actores y partícipes en todo el tema de injerencia política, de injerencia de política pública desde el sector de cultura y desde el sector pues social. Sí. Samir. Pues bueno, tal vez dentro de, no sé, lo que yo he visto en casi mi año acá en el Museo Colonial es un tema que nos pasó con el andén del Museo Colonial, que de hecho se volvió hasta polémico y todo, porque eso fue una intervención que realizó la alcaldía mayor de la alcaldía de la Candelaria, que en el ánimo de justamente cambiar todas las losas que tenemos acá. Y de hecho el mayor comentó pues lo bonito que se veía y de hecho acá en la calle pues, se ve. Sin embargo hay un problema y eso habla de precisamente el poco conocimiento que tiene justamente las alcaldías con respecto a los bienes de interés cultural. En este caso, yo creo que Catarina es testigo cada vez que pasa acá, que acá al frente el muro del Museo Colonial se ve verde. Sí. ¿Por qué? Porque los ingenieros o los arquitectos, no sé, los ingenieros civiles se les olvidó que los muros tienen que respirar, especialmente estos muros, y lo taparon, y entonces eso es una cosa verde con blanco horrenda, pero yo creo que mis compañeras conservadoras lo estarían diciendo, espero yo que estar atendiendo, ser acertado con mis pensamientos, y es que en este caso con el andén que allá es en la carrera sexta, ese andén estuvo parado sin mentirles, durante casi 6-7 meses. Y eso se nos formaron charcos, eso fue inmundo. La gente tampoco podía pasar por ese espacio, nos afectó la entrada al museo, todo realmente mal. Y todo pasó porque los tiempos de la alcaldía, yo entiendo que también son los tiempos del Estado, pues se le acabó al contratista el contrato y no pudo seguir adelante. Y tampoco tenía la piedra para poner, que es una piedra de Barichara, no sé si sea ese el nombre, no estoy seguro. No la tenía tampoco, pero le dieron el contrato para eso. Entonces, ¿cómo es posible que hagan eso y que tras del hecho nos dañen la fachada? A día de hoy todavía no se ha hecho la reparación del muro porque eso quedó en el contrato de que ellos iban a solventar las reparaciones. Y a día de hoy ustedes pasan, si el andén está pues, bonito, digámoslo así, a pesar de que siguen siendo del mismo tamaño, debió haberse incrementado para las personas en silla de ruedas, por ejemplo. Pero eso no, el mural del museo está horrendo. Y eso no es obligación ni del Ministerio de Cultura, ni del Museo Colonial arreglarlo, sino que es obligación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, en este caso, el llamado de atención sería que revisaran muy bien, tal vez con especialistas, con conservadores en esta clase de inmuebles, qué es lo mejor que pueda acomodarse, que no solamente se vea lindo, sino que también pues, ayude a los edificios para una mayor. Exacto. Entonces, una revisión a todos esos contratos que están realizando acá, porque entiendo yo que esa es una política que empezó ahorita con Galán de renovación del centro histórico, pero claro, renovación, pero ¿a son de qué? O sea, háganlo, por lo menos hagámoslo bien.
consulten por lo menos con los museos qué clase de piedra es la mejor, cuál es la que permite respirar a los edificios. Porque de lo contrario lo que están haciendo es no bien empeorar la situación de estos espacios y pues eso tampoco es que les ayude mucho con el turismo que quieren traer acá a la ciudad. Muy valioso que también haya un conocimiento de parte de las personas que están del otro lado, ¿no? De los escritorios del Estado, que haya un conocimiento de lo que es el patrimonio, los museos, las colecciones y demás. Cerremos entonces porque eso es lo que esperamos del Estado. Cerremos un poco diciendo qué estaríamos dispuestos como instituciones a dar en estos procesos de mejora en términos de seguridad y de protección de las colecciones y de los museos. ¿Qué creen que estaría dispuesto o qué podría dar cada museo? ¿Qué podría aportar en este proceso? Porque esto es poner todos un poquito, ¿no? Somos sociedad y todos tenemos que poner, no solamente esperar que unos den y no más, sino también nosotros como instituciones, ¿qué haríamos? ¿Qué crees, Sam? Pues no sé, en este caso yo me escudo, no soy conservador, pero creería yo que pues el museo pues, primero tiene sus puertas abiertas para que la gente pueda justamente conocer estos diferentes procesos. Tal vez voy a hacer algo y es que nosotros en el museo tenemos una cosa muy bonita que es un curso de conservación preventiva. En este caso es para que pues cualquier persona que esté interesada, no es para volverse un conservador ni nada, pero sí que generen un grado de conciencia de cómo acercarse a los se me fue a los objetos que tienen los museos, cómo acercarse a ellos, cómo mirar, si un día ven que una persona lo está tocando, pues que le diga, hombre, no lo puede hacer, o por lo menos llamarle la atención a las personas encargadas de nosotros, mire, esto se ve feo, puede generar esto, tal vez. Hacer esa clase de llamadas de atención hace que, pues, entre todos podamos cuidar que esto no quede una responsabilidad solamente de la institución o del Estado en este caso, sino que todos podamos ser partícipes. Eso por el lado del museo, pues yo estoy seguro que, por lo menos lo vuelvo a repetir con el tema acá del andén, y seguramente mis compañeras conservadoras hubiesen estado completamente abiertas a dar asesoría sobre lo que sería lo mejor para esta clase de muros en uso. Entonces, eso sería pues por el lado del museo, esta clase de asesorías que, una vez más, pues, la damos de menor, de una manera muy pequeña desde el área educativa con este curso de conservación para todas las personas y es un aporte de alguna manera para tener ese conocimiento que yo creo que es un conocimiento válido que todas las personas deben de tener, es una democratización de ese conocimiento pequeño para que todos pongamos nuestro granito de arena. Darina, ¿tú qué crees? No, pues que me parece chévere lo que acaba de decir Samir, porque ese curso de conservación ya es recurrente y ya lleva mucho tiempo y también me parece muy chévere y apoyo lo que hace el Museo Colonial con esos cursos de conservación, porque he conocido varias personas que también se han formado y que han salido de estos cursos de conservación y que ya han salido como bastante, ya tienen como sus cortes, ¿no? Entonces, en estos programas. Pero también nosotros desde la universidad podemos apalacar programas, podemos traer estudiantes para que no solamente aprendan de temas de conservación, sino aprendan de otras áreas como las otras disciplinas pueden formar parte de los actores museales, ¿no? Entonces, como desde las ingenierías, como desde la arquitectura, como de todos estos programas de formación tienen una injerencia clara y tácita en un quehacer y hacer museal. Entonces sí, pues me parece que eso también es importante decirlo a la voz pública, que precisamente es que esto no es solamente para las personas que estudiaron determinada carrera, sino que todas las carreras son súper bienvenidas en este espacio. Ahora también pues tenemos un equipo especializado en material textil, ¿no? Que sabe y conoce todo el tema con el que estabas hablando, en, bueno, qué hacer, cómo exhibir, cómo manipular, que nos podemos aliar también claramente con ustedes, donde podemos capacitar y hacer trabajos conjuntos y especialmente proyectos conjuntos, porque no sirve de nada no te arreglar un objeto si ese objeto no se puede conectar a la comunidad. Si no hay realmente una apropiación y sin ese objeto, o sea, no sirve de nada que yo esté hablándoles con el micrófono si no hay una persona detrás, pues reconoce que es un Víctor Propot. Sí. Entonces, ¿para qué tener o intervenir objetos que van a estar en reserva cuando realmente eso no se lleva a las comunidades y no sale de los espacios, así sea de estas paredes, o sea, llevárselos a colegios, llevarlos a otras instituciones o incluso a centros comerciales donde realmente puedan reconocer e identificarse patrimonio que tenemos? Bien, gracias. Mayor.
Bueno, pero realmente nosotros como museo, la disposición, el apoyo de nuestros comandantes para asignar los recursos, pues no en su totalidad, pero sí, digamos, faseado, para, para ir adquiriendo los medios o los elementos para garantizar la conservación de las piezas. Realmente eso es lo que nosotros, pues, en este momento puedo decirle que estamos en total disposición, ya iniciamos con eso realmente. Qué bueno, qué bueno. Ese sería también un aporte de parte de ustedes a la sociedad, ¿no? De ese valor agregado que ustedes le dan a la sociedad. Ya de por sí ustedes vienen en una capa de una institución que está al servicio a la sociedad, ¿no? Sí, En las fuerzas militares. Pero también el museo creo que también es una muy buena oportunidad que ustedes tienen para dar otro valor agregado en servicios a la sociedad, aportar desde ahí de hacer. sí, señor. Visto, pues el tiempo corre mucho, muy rápido. Se nos ha ido más de una hora en súper entretenida en este conversatorio con estos tres súper invitados, esta vez con historias institucionales, historias personales y con colecciones muy importantes. Esperamos que este diagnóstico siga creciendo y siga aportando a lo que las entidades distritales y nacionales necesitan para seguir construyendo políticas y leyes que nos beneficien no solamente a los museos, no solamente a las colecciones, sino a la sociedad en general, porque somos parte todos de la misma sociedad. Muchas gracias, Mayor. Muchas gracias, Museo de la Fuerza Militar La Candelaria. Muchas gracias, Catalina, por recibirnos de nuevo al Museo de Trajes y a la Universidad de América. Gracias, Samir, al Museo Colonial del Liceo Santa Clara, y esperamos seguir encontrándonos en otros espacios de discusión y conversatorio y fortalecimiento de patrimonio de los museos. Hasta una próxima oportunidad.